Mi hermana dijo, no eres una de nosotros. Deja de forzarlo. Mamá asintió. Tienes razón. Nunca encajaste. Yo solo sonreí y me fui sin decir una palabra. 2 semanas después, cuando sus vacaciones familiares salieron mal, me desperté con 35 llamadas perdidas de mi hermana, suplicando ayuda. Soy Evelyn, de Charlotte, Carolina del Norte. 32 años. Sin hijos, nunca casada. El tipo de hija que recuerda los cumpleaños, que cruza la ciudad cuando el coche de mamá no arranca, y que todavía asiste a los eventos familiares, incluso cuando nadie realmente me lo pide. Supongo que se podría decir que soy el personaje secundario en mi propia familia, la fiable, la que nunca monta una escena. Y durante mucho tiempo, pensé que eso era suficiente. Que si seguía apareciendo, seguía demostrando que era leal, seguía siendo la primera en ofrecer ayuda, eventualmente empezarían a tratarme como una de ellos, y no solo como alguien que casualmente compartía su apellido. Britney, mi hermana menor, siempre fue la preferida. Siempre en el centro de atención, incluso cuando no tenía nada interesante que decir. Cuando éramos niñas, era adorable. Era vivaz, encantadora, siempre llevaba un lazo en el pelo y sabía llorar a voluntad. Pero de adultas, eso se convirtió en una extraña dinámica en la que ella podía no hacer absolutamente nada y aún así ser adorada, como si estuviera salvando el mundo. Mamá y papá nunca intentaron ocultarlo. Vivían en órbita a su alrededor. Así que yo seguí intentándolo. Nunca falté a un cumpleaños o a una festividad. Una vez, pagué la factura médica de papá sin decírselo a nadie. Llené su nevera cuando el dinero escaseaba. Y cada vez que Britney conseguía un nuevo trabajo, o rompía con alguien, o decidía mudarse de nuevo, yo era la que acarreaba cajas, ayudándola a rehacer su vida. Y cada vez pensaba, quizás esta sea la vez que finalmente me vean. Así que, cuando mamá llamó para la cena de ese jueves por la noche, me permití tener esperanzas. Les había oído hablar de un viaje, algo sobre Indonesia o quizás Tailandia. Y por una fracción de segundo, pensé que tal vez, finalmente, me estaban incluyendo. Incluso me compré una blusa nueva, no de rebajas. La cena ya estaba en pleno apogeo cuando llegué. Britney estaba contando cómo su jefe, básicamente, le rogó que no se tomara demasiado tiempo libre, porque la empresa no podía funcionar sin ella. Papá se reía como si nunca hubiera estado más orgulloso de nada en su vida. Mamá ya iba por la mitad de una copa de vino. Me senté, sonreí, intenté unirme. Pregunté por el viaje. Fue entonces cuando Britney me miró, muy seria, y dijo, no eres una de nosotros. Deja de forzarlo. Así, sin más, como si estuviera comentando el tiempo. No con crueldad, no con ira, solo con honestidad. Brutal y casualmente honesta. Y mamá asintió. Tienes razón. Nunca encajaste. No dije ni una palabra. Solo me quedé allí, mirando mi plato. Y entonces sonreí. No porque algo fuera gracioso, sino porque finalmente lo entendí. No importaba lo que hiciera. Nunca iba a ser suficiente. Me levanté, salí, conduje a casa en silencio, no lloré, no llamé a nadie, simplemente me senté en la oscuridad y dejé que la verdad se asentara. Se fueron a Bali. 2 días después, lo vi todo desarrollarse en Instagram. Champán en la sala VIP del aeropuerto, selfies en primera clase, conjuntos de lino blanco a juego, alguna leyenda sobreeditada sobre vivir su mejor vida. Silencié todas sus cuentas. Luego silencié sus números. No supe nada durante casi una semana. Luego, a los 6 días de sus vacaciones perfectas, me desperté con 35 llamadas perdidas, todas de Britney. Al principio, no reaccioné. 35 llamadas perdidas de Britney eran, obviamente, una crisis, pero no se sentía como mi crisis. No me apresuré a revisar los mensajes de voz. Ni siquiera abrí el teléfono de inmediato. Simplemente miré el número, parpadeé un par de veces y volví a lo que estaba haciendo, doblando la ropa, bebiendo café frío, ignorando la realidad. No fue hasta la 5ª vez que pasé junto a mi teléfono y vi la pantalla iluminarse con otra llamada perdida, que me senté en el borde de mi cama y empecé a escuchar. Los primeros mensajes fueron exactamente lo que esperaba. Su voz, aguda, controlada,
como si intentara sonar tranquila, pero ya se estuviera desmoronando. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que era urgente. Sin detalles, solo una exigencia tras otra, en su tono habitual, como si yo trabajara para ella. Para el cuarto mensaje, su voz se quebró. Dijo que habían entrado a robar en su habitación de hotel. Todo su dinero en efectivo había desaparecido, sus carteras también. De alguna manera, sus teléfonos no se los llevaron, pero sus tarjetas de crédito estaban congeladas por actividad sospechosa. Dijo que la Embajada de Estados Unidos no los ayudaría lo suficientemente rápido, que sus billetes de avión de vuelta aún no estaban reservados, lo cual no me sorprendió en absoluto. Papá siempre pensó que la planificación anticipada era para tontos. Le gustaba improvisar. Luego dijo algo que realmente me hizo detenerme. Dijo que mamá estaba enferma. No enferma como si hubiera cogido un resfriado, sino enferma como un golpe de calor, o algo peor. Dijo que habían estado caminando, buscando a alguien que hablara suficiente inglés para ayudarlos a llegar a una clínica. Pero todo costaba dinero, y no tenían nada. Fue entonces cuando empecé a sonreír. No porque estuviera feliz de que estuvieran sufriendo. No era así. Era porque la vida, por una vez, les estaba mostrando cómo se sentía estar en el exterior. No devolví la llamada. Me preparé el desayuno. Me lavé la cara. Di un largo y lento paseo en coche hasta Target y compré una vela que no necesitaba y un par de cojines que no podía permitirme, solo para disfrutar del silencio. Finalmente habían llegado a la parte de la vida en la que me necesitaban, y yo quería sentir ese cambio. Quería saborearlo por un tiempo. Sobre las 2 de la tarde, finalmente le respondí. ¿Qué necesitas? Respondió en segundos. Dinero, vuelos, por favor. Sin disculpas, sin explicaciones, solo exigencias, como siempre. Le pedí el nombre del hotel y la información de su reserva, y luego le dije que me pondría en contacto con ella. No le gustó. Siguió enviando mensajes, llamando de nuevo. Dejé que todo fuera al buzón de voz. No los ignoré porque estuviera siendo cruel. Les estaba dando espacio para sentir lo que yo había sentido durante años. El silencio, la impotencia, la sensación de ser dejado de lado sin explicación. Quería que eso se asentara. Esa tarde, les transferí suficiente dinero para unos días. Lo justo para sobrevivir, no lo suficiente para estar cómodos. Luego reservé 3 asientos en clase turista de vuelta a Charlotte. Sin mejoras, sin vuelo directo, con 2 escalas, ambas largas e inconvenientes. Y solo por diversión, elegí los asientos del medio. Cuando la confirmación llegó al correo de Britney, todo lo que recibí a cambio fue un emoji de pulgar hacia arriba. Sin palabras, sin gracias. Aterrizaron 3 días después. Sabía su hora de llegada, pero no fui al aeropuerto. Seguí el vuelo en el rastreador. Vi el retraso. Los imaginé apretados en esos horribles asientos, atrapados en OARE durante 7 horas, de noche, sin acceso a salas VIP, sin vino elegante, sin toallas calientes, solo ellos y su arrogancia, desvaneciéndose lentamente. 3 días después de que regresaran, mamá me envió un mensaje. Gracias por la ayuda. Espero que estés bien. Eso fue todo. Ni una llamada, ni una visita, ni siquiera un seguimiento para preguntar cómo estaba. Solo 7 palabras secas que se sentían como el recibo de un favor. Lo miré por un rato. Luego dejé el teléfono y no respondí. No porque estuviera enojada, sino porque algo había cambiado, algo grande. Nunca me iban a querer como yo quería. Pero ahora me necesitaban. Y por primera vez, yo tenía el control. Y no tenía ninguna prisa por devolverlo. 2 semanas después de que regresaran de Bali, las cosas se calmaron. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni siquiera el habitual saludo de mamá preguntando si me había enterado del nuevo proyecto de Britney en el trabajo. No me importó. Sabía que el silencio no era paz. Era cálculo. Estaban tratando de averiguar qué hacer conmigo ahora que ya no suplicaba atención. Y entonces Britney se derrumbó. Llamó un martes por la tarde, 2 veces seguidas. No contesté. La tercera llamada llegó 1 hora después, y también la ignoré. Sabía lo que venía.
Necesitaba algo. Al día siguiente, llamó mamá, luego papá, y luego Britney de nuevo. Nadie dejó un mensaje de voz hasta el jueves. Estaba preparando la cena cuando vi la notificación y finalmente escuché el mensaje. Su voz era más suave de lo habitual. Demasiado suave. Dijo que su coche no arrancaba. Dijo que se suponía que debía salir de la ciudad ese fin de semana y no quería cancelar porque era importante. Lo hizo sonar como si fuera un gran problema, pero yo sabía que no era así. La idea de una emergencia para Britney generalmente involucraba una cabaña de fin de semana, mimosas ilimitadas y un aro de luz. Dijo, sé que probablemente estás ocupada o lo que sea, pero si tienes tiempo para ayudar, quizás solo por esta vez. Solo por esta vez. Como si los últimos 15 años no hubieran sucedido. Dejé que reposara. No respondí esa noche ni la siguiente. Y no me sentí culpable por ello. El sábado por la mañana, volvió a escribir, esta vez con una foto de su coche y un mensaje que decía, todavía atascada. Nadie más puede venir. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas echarle un vistazo? Esperé 2 horas antes de responder. ¿Qué le pasa? Se lanzó a una explicación a medias sobre cómo simplemente no arrancaba. Algo sobre el motor haciendo clic pero sin girar. Incluso añadió, creo que es la batería o algo así, pero, ¿cómo? ¿Quién sabe? Sabía que en realidad no quería que lo arreglara. Quería que le quitara el problema de encima por completo. Así que lo hice. Llamé a Marcus, un chico que conocía desde la universidad que tenía un pequeño taller de reparación de coches a las afueras de la ciudad. Me debía un favor, así que lo cobré. Le dije que enviara una grúa a casa de Britney, que revisara el coche y que me facturara directamente. Más tarde esa noche, llamó. Nada grave, dijo. Una conexión suelta en la batería y un fusible quemado. Podría haberlo arreglado ella misma con un destornillador y un vídeo de YouTube. Me lo imaginaba. Hice que remolcaran el coche de vuelta a su entrada, lo limpiaran por dentro y por fuera, llenaran el depósito y dejaran las llaves bajo el felpudo. Nunca le dije cuánto costó, y ella nunca preguntó. Unas horas después, recibí un mensaje, tengo el coche. Se agradece. Se agradece. Ni siquiera un gracias, y mucho menos una disculpa por todo lo que dijo en la cena. Pero no esperaba una. Porque a estas alturas, me di cuenta de que esto no se trataba de perdón. No se trataba de ser aceptada. Se trataba de poder. Por primera vez en mi vida, lo tenía. Silenciosamente, estratégicamente, y los estaba haciendo retorcerse. Un mes después, llamó mamá esta vez. No se anduvo con rodeos. Dijo que necesitaba ayuda para rellenar unos papeles del seguro y no quería hacerlo mal. Dijo que Britney estaba demasiado ocupada y que a tu padre se le atragantan las cosas en línea. Mantuvo la voz educada, casi incómoda. Le dije que pasaría el sábado por la tarde. Sin dramas, sin dudar. Aparecí, terminé el papeleo en menos de 40 minutos y me fui sin quedarme a cenar. Sin demoras, sin fingir que me importaba el nuevo color de pelo de Britney o las actualizaciones del jardín de papá. Ni siquiera pregunté por su semana. Y algo cambió en la habitación cuando cogí las llaves y dije, bueno, me voy. Parecían no esperar que me fuera tan fácilmente, como si no se dieran cuenta de que ya no llevaban las riendas. Esa noche, sucedió algo extraño. Papá me llamó, no para pedir ayuda, no para nada en realidad, solo para saludar. Dijo que estaba viendo una reposición de una vieja serie que me encantaba de niña y pensó en mí. Dijo que esperaba que estuviera bien. Eso no había sucedido nunca antes. No fue mucho, pero fue diferente, porque ahora no sabían qué hacer conmigo. Ya no los perseguía. No estaba demostrando nada. No estaba argumentando por qué merecía ser parte de la familia. Ahora eran ellos los que argumentaban, y me gustaba así. 2 semanas después de ayudar con el lío del seguro de mamá, el silencio era casi inquietante. Me había acostumbrado tanto a ser su manitas emocional, parcheando agujeros, arreglando lo que nadie más quería afrontar, que su silencio de repente se sintió como una pausa antes de una tormenta. Pero esta vez, no me preocupé. No me puse en contacto.
No revisé las redes sociales de Britney ni llamé a mamá para preguntar si todo estaba bien. Simplemente viví mi vida. Luego, un miércoles por la noche, recibí un mensaje de grupo del número de papá. Cena en nuestra casa el viernes a las 6 de la tarde. Solo familia. Queremos hablar. Me dejó helada. No por la invitación. Ya me habían invitado a cenar antes. Generalmente, cuando alguien necesitaba algo. Sino por esa última línea, queremos hablar. Sin adornos, sin mencionar cumpleaños o celebraciones, solo una convocatoria directa. Parecía más una reunión que una comida. Y la parte más extraña, era de papá, que rara vez envía mensajes a menos que sea sobre un partido de fútbol o una advertencia meteorológica. No era su voz. Era mamá. Definitivamente. Dudé, consideré no ir, pero mi curiosidad pudo más. Así que, el viernes por la noche, aparecí. Todo estaba demasiado perfecto. Velas de verdad, vino que no venía de una caja. La mejor cubertería de mamá. Britney estaba allí, sentada en silencio en la mesa, con el teléfono boca abajo, lo que en su mundo bien podría ser una llamada de auxilio. Tuvimos una conversación trivial mientras comíamos, lo de siempre. Britney sacó a relucir una historia sobre el trabajo a la que nadie respondió realmente. Papá comentó sobre el tiempo, como si no estuviéramos sentados en una cumbre familiar artificialmente tensa. Luego, a mitad de la comida, mamá dejó el tenedor y dijo, hemos estado pensando mucho en las cosas, en cómo sucedieron antes del viaje de tu hermana, y nos dimos cuenta de que quizás hemos sido injustos. Continuó, diciendo que yo siempre había sido la fiable, y que había hecho mucho más por esta familia de lo que nadie me había reconocido. Me quedé quieta, apenas parpadeando, porque esto no solo era inusual, era irreconocible. Entonces Britney intervino. No me miró cuando lo dijo. Dijo que se sentía mal por la cena de Bali, que no había querido que saliera como salió, que estaba bajo mucha presión y quizás lo pagó conmigo. Las palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado en el espejo. Pero aún así, oír a Britney admitir algo era un evento raro, como ver un eclipse lunar en una tormenta eléctrica. Me quedé en silencio, dejándolos hablar. Luego papá carraspeó y soltó la verdadera bomba. Dijo que habían estado hablando de la casa. La casa, en la que todos crecimos, y que estaban considerando transferir parte de ella a mi nombre. Dijo que era hora de que las cosas se distribuyeran de manera justa. Se me encogió el estómago, porque esa casa, Britney la había estado rondando durante años, soltando indirectas sobre convertirla en un Airbnb o modernizarla cuando fuera suya. Mamá siempre la ignoraba, pero todos sabíamos que solo estaba esperando el momento adecuado. Ahora me ofrecían un pedazo de ella. Ni siquiera respondí. No hice preguntas. Simplemente asentí y terminé mi copa de vino. Me fui justo después del postre. Sin demoras, sin conversación trivial, solo una sonrisa educada y un gracias. Pero lo extraño no terminó ahí. 2 días después, recibí una llamada de un número que no reconocí. Normalmente no contesto llamadas desconocidas, pero algo me hizo cogerla. Hola, ¿es Evelyn? No me conoces, pero soy Selene. Solía ser compañera de cuarto de tu hermana en la universidad. Mi primer pensamiento fue que Britney se había metido en algún nuevo lío. No me equivocaba. Selene me dijo que Britney le había pedido prestados $5.000 hacía meses. Prometió que se los devolvería cuando regresara de Bali. Dijo que era solo algo a corto plazo. Pero Britney la había ignorado. Ni mensajes de vuelta, ni llamadas, nada. Solo me llamó porque vio mi nombre como contacto de emergencia de Britney en un documento compartido de hacía años. Selene dijo, pensé que quizás erais cercanas o que podrías contactarla. Casi me río. Le dije que no éramos cercanas. Ni un poco. Luego le pregunté cuándo le prestó el dinero Britney. Selene me dio la fecha, 2 semanas antes de esa cena familiar. Hizo clic. Ese cambio repentino de tono. Ese mensaje de queremos hablar. La oferta de la casa. La disculpa de Britney. Todo. No estaban agradecidos. Estaban asustados. Asustados de que los cortara o,
peor aún, de que empezara a contarle a la gente lo que habían hecho. Me necesitaban de su lado porque el brillo de la niña de oro se estaba desvaneciendo, y el mío comenzaba a reflejarse en ellos. No confronté a nadie. Simplemente dejé que se asentara, porque ahora sabía algo que no pensaban que descubriría. Todavía creían que movían los hilos, pero yo tenía las tijeras. La invitación llegó un jueves por la tarde. Cena del domingo, solo nosotros. Queremos agradecértelo como es debido. Mamá ni siquiera se molestó en fingir que era espontáneo. El mensaje era demasiado pulido, demasiado perfectamente sincronizado. Justo después de que ignorara el último intento de Britney de que Leceo firmara un préstamo para algo pequeño, lo que sea que eso significara. Se movían rápido, y yo sabía por qué. Las paredes se estaban cerrando. Así que dije que sí. No porque necesitara su agradecimiento, sino porque quería ver hasta dónde llegarían. Cuando alguien pasa toda su vida fingiendo que no existes, verlos de repente tropezar consigo mismos para elogiarte, se vuelve entretenido. Como ver a una serpiente intentar salir de una caja de cristal con encanto. Aparecí 5 minutos tarde a propósito. Britney abrió la puerta, todo sonrisas y perfume, y me dijo que había cocinado. Eso me tomó por sorpresa. Ella no cocinaba. Apenas usaba el microondas. La única vez que intentó hacer panqueques en el instituto, casi prende fuego a la cocina. Pero esta noche, dijo que había hecho pollo asado, puré de patatas casero y una especie de tarta de limón que no paraba de repetir que era muy difícil de hacer. Todo era sospechoso. Dentro, todo estaba exagerado. Velas de verdad, jazz suave, copas de vino más altas de lo necesario. Era obvio que intentaban escenificar un recuerdo perfecto, como uno de esos anuncios navideños falsos donde la familia se ríe a cámara lenta. Pero la tensión era lo suficientemente densa como para cortarla. Nos sentamos y comenzó la actuación. Mamá levantó su copa a mitad de la comida y dio un discurso. Dijo lo orgullosos que estaban de mí, lo profundamente agradecidos que estaban por todo lo que había hecho, ayudar con el desastre de Bali, el coche, los papeles del seguro, las emergencias de las que se suponía que no debía saber. Dijo que siempre había sido la fuerte, y que no lo habían dicho lo suficiente. Papá se hizo eco del sentimiento. Dijo que había demostrado una verdadera madurez, que me había convertido en una mujer de la que estaban orgullosos de llamar su hija. Incluso Britney intervino, balbuceando torpemente una disculpa sobre cómo me había dado por sentada y cómo estaba intentando cambiar. Me senté allí, comiendo mi tarta de limón, que era claramente comprada, y simplemente asentí, diciendo ocasionalmente gracias, como alguien que ve una actuación en la que no está emocionalmente invertido, porque había oído suficientes mentiras de esta familia para toda una vida. Y entonces mamá soltó la verdadera bomba. Dijo que estaban transfiriendo oficialmente una parte de la casa familiar a mi nombre. Dijo que se habían puesto en contacto con un abogado, que sentían que era lo justo después de todo. Esa parte captó mi atención, no porque les creyera, sino porque sabía que Britney debía estar muriéndose por dentro. Había estado rondando esa casa como un halcón durante años, soltando indirectas sobre rediseños, convertirla en un alquiler moderno, llamándola su futuro lugar, incluso cuando nuestros padres no estaban al alcance del oído. Ahora me daban parte de ella a mí. No sonreí. No actué agradecida. Simplemente asentí y dije, de acuerdo. Creo que eso los inquietó más de lo que cualquier reacción lo habría hecho, porque no estaba reaccionando como solía hacerlo. Sin grandes muestras de emoción, solo una aceptación tranquila, como si ya estuviera acostumbrada a tener el control. Después de la cena, mientras mamá y papá limpiaban, Britney me siguió afuera. Hacía frío y humedad, y ni siquiera llevaba abrigo. Como si hubiera salido corriendo antes de poder cambiar de opinión. Se paró frente a mi coche y dijo, escucha, odio pedir esto, pero realmente necesito un poco de ayuda con algo. No es mucho, solo algo a corto plazo. Le pregunté para qué. Dudó, dijo algo vago sobre una idea de negocio y algunas cosas de startups. De la misma manera que habla la gente cuando no quiere que hagas preguntas reales. Luego dijo, siempre has sido buena con el dinero, y ayudaste con el viaje y mi coche y todo eso. Así que pensé que quizás podrías ayudarme una vez más. No respondí de inmediato. Solo la miré, de pie en el frío,
todavía esperando que le entregara algo como solía hacer. Y todo lo que pude pensar fue en cuántas veces había sido yo la que esperaba en el frío, a que se dieran cuenta de que estaba allí. Así que dije, lo pensaré. Esbozó una sonrisa tensa y dijo, vale. Pero pude ver en su cara que no esperaba tener que esperar. Pensó que lo haría como siempre, pero no lo hice. No le escribí. No le di seguimiento. No se lo mencioné a nadie. Y nadie volvió a sacar el tema, porque la verdad se estaba asentando. Ya no los necesitaba. Pero ellos estaban empezando a necesitarme a mí. Después de esa última cena, en la que Britney pidió dinero y yo simplemente dije, lo pensaré, caminé hacia mi coche sin mirar atrás. No me fui con rabia, ni con alivio, ni siquiera con triunfo. Solo con calma, concentrada. Eso era nuevo. Durante la mayor parte de mi vida, los perseguí por amor, aprobación, migajas de atención. Llegaba la primera, me quedaba hasta tarde y ofrecía más de lo que nadie pedía. No porque se lo merecieran, sino porque pensaba que quizás, solo quizás, si demostraba que era suficiente, me dejarían entrar. Pero ahora, no tenía nada que demostrar. Y de alguna manera, eso me dio más poder del que jamás había tenido bajo su techo. No los bloqueé. No hice una salida dramática. Simplemente paré. No más recordatorios de cumpleaños ni mensajes de texto considerados. No más visitas no solicitadas para ver si a mamá todavía le dolía la espalda o si Britney necesitaba ayuda con su currículum de nuevo. No más visitas largas e incómodas en las que sonreía a través de las indirectas pasivo-agresivas y me reía de chistes de los que no formaba parte. Simplemente dejé de intentarlo. La primera semana fue tranquila, pero para la segunda, empezaron los mensajes. Primero de mamá. Fotos al azar de las rosas del patio floreciendo. Un pastel que horneó. Una foto borrosa de ella y papá en un mercadillo. Sin contexto. Solo la versión digital de saludar desde el otro lado de la calle. Luego vino papá, dándole me gusta a mis fotos en línea. Comentando bonito en una foto de mi café. Hacía semanas que no publicaba nada, y de repente estaba retrocediendo hasta el mes pasado, como si buscara algo que decir. Y luego Britney, me envió un vídeo de su gato sin hacer absolutamente nada. Sin leyenda. Solo intentándolo. Estaban tanteando el terreno, viendo si picaba. No lo hice. Era curioso lo rápido que notaron mi ausencia cuando dejé de dar todo lo que nunca se ganaron. Una tarde, Britney llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Dijo, sé que fui una idiota. Lo sé, pero echo de menos tenerte cerca. Las cosas son diferentes sin ti. Hizo una pausa y luego añadió, avísame si quieres ir a un brunch. El mismo brunch que había intentado semanas antes. La misma estrategia, solo que con un tono ligeramente más vulnerable esta vez. No respondí, porque ya no iba a hacer esto en su horario. Pasaron las semanas. Luego sucedió algo nuevo. Recibí una carta por correo. No una legal, solo un sobre normal, escrito a mano por mamá. Era una nota corta, una de verdad. No un meme reenviado o una tarjeta navideña incómoda. Escribió que lamentaba cómo había dejado que las cosas se convirtieran en lo que eran. Dijo que debería haber hecho más para defenderme, que era más fácil dejar que Britney liderara porque era ruidosa y segura, y yo era callada y autosuficiente. Dijo que pensaba que no los necesitaba. Esa parte me golpeó, porque tenía razón. Lo había logrado sin ellos. Me había enseñado a sobrevivir en medio de su frialdad, pero nunca había dejado de necesitar amor. Simplemente dejé de esperar que viniera de ellos. No le respondí, pero tampoco tiré la carta. La guardé en el cajón de mi escritorio. 3 semanas después, llegó otra invitación a cenar. Esta vez, llamó papá. Dijo que querían que fuera. Sin presiones, solo si te apetece. Esperé hasta el mismo día para decir que sí. Cuando llegué, Britney abrió la puerta como si yo fuera alguien importante. No familia, no un segundo plano. Supongo que no querían ofender. La mesa era sencilla. No hubo actuaciones exageradas esta vez, ni largos discursos, ni tarta de limón fingiendo ser casera. Y, sin embargo,
Todo era diferente. Tenían cuidado con sus palabras. Preguntaron cómo estaba, escucharon cuando hablé, sin poner los ojos en blanco, sin interrupciones. Después de la cena, mientras papá lavaba los platos, algo que nunca había visto en mi vida, mamá se sentó a mi lado y dijo, lo que escribí era en serio. No espero nada de ti, pero solo quería que lo supieras. Asentí. Eso fue todo. Sin ceremonia de perdón, sin gran avance emocional, solo una velada tranquila en la que, por una vez, no me sentí como una extraña en mi propia línea de sangre. Y fue entonces cuando me di cuenta de que finalmente había cambiado la dinámica. No gritando, no exigiendo, simplemente dando un paso atrás y dejando que el vacío hablara más alto de lo que yo jamás podría. Ahora me invitan, me buscan, me envían dobles mensajes, y yo aparezco cuando quiero. Me voy cuando he terminado. No me quedo de más. No doy explicaciones de más. Ahora dan más porque yo doy menos. Y ese silencio, ese sutil cambio, esa es la venganza.